Hola, bienvenidos a este espacio de Dinero en Semana TV. Soy Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de Semana. Las MIPYMES son el alma del tejido empresarial en Colombia. Si bien el peso de las grandes compañías se representa en sus altos volúmenes en ingresos y en poderosas transacciones, también muy importantes para el desarrollo de la economía, las micro, pequeñas y medianas empresas, allí está concentrada la generación de empleo, los nuevos emprendimientos y la velocidad para avanzar en la incorporación y transformación del aparato productivo. Sin duda, las MIPYMES han estado muy golpeadas en el último año y medio, no solo por la pandemia y lo que representó para la economía en el año 2020, cuando se contrajo casi 7%, sino también por los efectos que dejaron los bloqueos y los paros a finales de abril y principios de mayo. Pero ahora tiene un papel protagónico en la reactivación y en la recuperación de la economía, en las expectativas por la creación de nuevos empleos, pero también en medio de dificultades que persisten, como los incrementos en las materias primas, un dólar que se valoriza más y la incertidumbre por la época electoral que va a llegar. Para analizar todos estos temas, nos acompaña hoy la doctora Rosemary Quintero, presidenta de ACOPI, el gremio que agrupa a las MIPYMES del país. Doctora Rosemary, muy bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, Carlos, por este espacio muy importante para nuestro segmento y nuestra labor gremial. Vayamos cronológicamente, doctora Rosemary. En últimas, ¿cuál fue el balance que dejó la pandemia a las MIPYMES en el impacto que tuvo en la destrucción de puestos de trabajo, en la caída de los ingresos? ¿Cuántas empresas desaparecieron o están en riesgo de hacerlo? Realmente, Carlos, cuando nosotros vemos el impacto de la pandemia, a pesar de aspectos negativos, mayor endeudamiento de las empresas, la inversión, que es un elemento muy importante y que refleja crecimiento, totalmente estancado en estos momentos. Se hacen inversiones realmente las sumamente necesarias para el funcionamiento. Vimos cómo las MIPYMES que utilizaron los instrumentos que el gobierno nacional dispuso para como paliativo de la pandemia, lograron mantener mayor nivel de empleo que aquellas que no lo utilizaron. También vimos cómo la microempresa, que es la más vulnerable precisamente por estructura, músculo financiero, fue la que vivió más pérdidas, pero que ya observamos una recuperación, porque como lo hemos expresado, la MIPYME, precisamente por esa estructura que es algo sencilla, en algunos casos muy incipiente, se destruye fácilmente, pero también se crea fácilmente. En ese orden de ideas, Carlos, yo creo que la capacidad de resiliencia del sector empresarial nos lleva, a pesar de las circunstancias, a pesar de la incertidumbre, a seguir invirtiendo, a recuperar empleo. Los indicadores lo han demostrado. Vemos un sector empresarial que, a pesar que no se ha logrado una reactivación total, porque hoy todavía tenemos problemas de abastecimiento de materias primas, la poca que podemos acudir en ciertos sectores está más costosa, o sea, una estructura de costos hoy más importante sobre toda la estructura empresarial. En ese orden de ideas, a pesar de todas esas circunstancias, nosotros observamos un sector empresarial con mucho optimismo en poder seguir la reactivación y recuperar gradualmente la senda que traíamos antes de pandemia. ¿Cómo les fue con el tema del paro? Y se lo pregunto porque también fue un golpe que vino seguido del de la pandemia. ¿Cómo fueron esos resultados y un poco qué pasó con las MIPYMES en ese contexto de bloqueos y parálisis de la actividad? Pues allí observamos precisamente cuando estamos viendo hasta la misma recuperación de empleo, en los meses que se dio el paro, la recuperación que comenzó a principio de año se estancó e incluso disminuyó. Y eso es precisamente, Carlos, reflejo de esa situación social que, si bien es cierto, nosotros respetaremos siempre las manifestaciones, pero no podemos nosotros estar de acuerdo con bloqueos que generan realmente un caos. ¿Por qué? Hay muchas razones. Nosotros somos un país altamente importador de materias primas y de insumos. Nosotros tenemos unos puertos muy importantes en Colombia, distribuidos en diferentes zonas, y que algunos tienen una especialidad. En ese orden de ideas, la logística es una actividad transversal a cualquier actividad empresarial. Entonces, cuando hay bloqueos,
de carreteras, hay una pérdida realmente, no solamente del insumo o del producto terminado que tú tienes, también perdemos mercado en el sentido de que no podemos entregar a tiempo, también perdemos oportunidad de procesar nuestros productos porque no recibimos la materia prima a tiempo. Entonces, esto es una serie de consecuencias que se originan precisamente por los bloqueos y que si nosotros miramos el impacto, a pesar del corto tiempo, fueron 2 meses, el impacto es bastante representativo, casi que iguala en resultados negativos a lo que ha generado la pandemia por más de un año. Usted mencionó ahora en la primera respuesta, doctora Rosemary, el tema de las ayudas del gobierno y los compromisos que tuvo el gobierno en materia de financiación y protección del empleo. ¿Funcionaron? ¿Fueron suficientes? ¿Fueron oportunos? Pues cuando nosotros hablamos de oportunidad, yo creo que Colombia es uno de los países que definió rápidamente un subsidio a la nómina. Cuando vemos si fueron suficientes, desde el principio nosotros los manifestamos, no estuvimos de acuerdo. La microempresa como persona natural, que es una empresa formal, porque por eso es que tiene un registro mercantil, se dejó por fuera. Ya hoy en la ley de reforma fiscal se logró incluir en concertación con el doctor Restrepo, que nos apoyó mucho, a la micro que genera desde 2 empleos, pero ya perdió esa micro precisamente un año que fue duro el año pasado, en donde no pudo optar por ese subsidio. Hoy que nos encontramos, Carlos, y todavía lo hemos hablado, ayer tuve la oportunidad de hablar con una empresaria muy representativa de Cali y ella me decía, Rosemary, mira nuestra situación. Nosotros no cerramos porque ella hace empaque, el empaque es transversal, alimentos, etcétera, pero precisamente como no teníamos una estructura de producción de la cantidad de empaque que requiere mayor materia prima e insumos, ellos hoy están teniendo todavía problemas de esa proveeduría. ¿Y eso qué significó para ella? A pesar que ella no cerró sus ingresos, aumentaron un poco y eso no le permitió cumplir los requisitos que exigía para poder tener el auxilio a la nómina. Pero eso no quiere decir que ella no lo necesitaba, sí lo necesitaba. Por eso, Carlos, es que tú muchas veces has escuchado que ya los instrumentos que deben seguirse entregando al sector empresarial ya tienen que tener un componente mucho más puntual y profundo sobre afectaciones muy específicas que se están dando en sectores inclusive que no cerraron durante pandemia. ¿Qué está pasando ahora, doctora Rosemary, con las pymes en esta época de reactivación? Vemos que ya muchos analistas están considerando que este año podría ser un año récord en materia de crecimiento de la economía. Muchos han ya corregido sus expectativas al alza e incluso algunos, por ejemplo, como JP Morgan y algunos analistas como Bancolombia han planteado que Colombia podría crecer este año por encima del 9% o el 9%. Un poco ustedes, ¿cómo están viendo desde las pymes ese papel en esta etapa de reactivación? Pues un papel muy importante, Carlos, porque mira cuando tú lo ves desde micronegocios, que hay una gran estructura formal e informal, o cuando lo ves como pequeña empresa, hay un instrumento que en estos momentos se está absorbiendo aceleradamente y es precisamente las ayudas para empleo de jóvenes, emplear jóvenes. Y vemos cómo creo que es casi el 85% de ese instrumento se ha absorbido por micro, pequeña y mediana empresa. Eso quiere decir que nuestro papel en este proceso de reactivación es totalmente relevante y como lo manifestamos permanentemente, Carlos, quizás nosotros no representamos el gran porcentaje sobre el Producto Interno Bruto del país, pero sí nosotros representamos precisamente ese gran compromiso social. Nosotros somos prácticamente el motor social que impulsa al país desde la misma generación de empleo, desde el mismo informalidad, porque yo siempre lo he manifestado, la informalidad existe por diversas razones. Es malo, es bueno, eso es relativo como lo quieras ver. Sencillamente tenemos un alto grado de informalidad de las microempresas para poder subsistir, pero esa gente que es informal por lo menos está haciendo una labor digna y no está haciendo o aportando a una descomposición social del país, que eso sí sería mucho más crítico.
precisamente quería detenerme ahí un momento, doctora Rosemary, porque lo que estamos viendo es que efectivamente el país está en un proceso de rebote de su economía bastante significativo, no solo por un efecto estadístico frente a la comparación con el año pasado, porque tuvimos una caída muy profunda, sino que realmente sí se están alcanzando algunos niveles prepandemia. Sin embargo, ese crecimiento no se está viendo acompañado de generación de empleo. ¿Qué tan rápido se está recuperando el empleo en las MIPYMES? Mira, nosotros yo creo que la primera tarea es precisamente llegar por lo menos al nivel de empleo que teníamos antes de pandemia. Y de allí lo que se pueda generar de nuevo empleo es muy importante. Que tenemos que seguirle apostando a sectores muy estratégicos. Hoy vemos cómo la tecnología es más importante precisamente para poder seguir funcionando. Eso quiere decir que nosotros tenemos que buscar elementos que sigan impulsando. Hoy tenemos un ministerio de tecnología que está incluso formando, porque Carlos, ese es otro factor que no hemos profundizado. Hoy ingenieros de sistemas o gente experta en tecnología no encuentras casi en el mercado porque se absorbió aceleradamente. Entonces, eso precisamente es una de las situaciones estructurales que tiene el país cuando nosotros no generamos empleo de una manera más acelerada, porque es que también la oferta institucional de nuestras universidades tiene que acoplarse a las tendencias, a las circunstancias coyunturales. Creo que es hora que nosotros comencemos también a profundizar con el Ministerio de Educación realmente qué es lo que necesita el país, cuáles son los sectores que debemos seguirle apostando, cuáles son esas actividades que pueden generar mayor valor agregado no solamente para la producción nacional, porque nosotros desde la MIPYME estamos en mora precisamente de poder cumplir con un indicador muy importante que es el comercio internacional y cómo integrarnos nosotros a las cadenas globales de valor que nos ha costado trabajo, pero también es mirar una institucionalidad que está haciendo unos esfuerzos. ProColombia está haciendo macro ruedas permanentemente. En Dubái van a tener una vitrina muy importante para empresarios colombianos. Nosotros como empresarios debemos perder el miedo, pero en este momento, a pesar que podamos nosotros perder el miedo y tomar la decisión, Carlos, sencillamente nosotros hoy necesitamos más instrumentos que nos acompañen a esa realidad y que en la medida que no tengan costos, hoy es mucho más fácil para el sector empresarial, porque cuando nosotros miramos los indicadores, venta, producción, empleo, sí se están moviendo y están teniendo una tendencia positiva, pero el indicador que no se está moviendo casi es inversión, y eso es preocupante sencillamente porque son las decisiones que hay que tomar. Incluso ayer esa empresaria que te comenté de Cali, Carlos, me hizo un comentario. Ya ella tenía una proyección de inversión en una reposición de maquinaria. Sin embargo, no la va a hacer por una razón. Como es una maquinaria que debe traer importada de Europa, Europa hoy recibe la orden, pero te va a despachar el próximo año. Entonces, ¿qué dice el empresario? Para comprometerme con un recurso, ese recurso más bien no compro la máquina y lo guardo para seguir apostándole a la reactivación y no hago la inversión. Ok, durísimo. Hablemos de un tema muy coyuntural, pero que obviamente les va a pegar en el futuro, y es cómo quedó el tema de la tributaria en el caso de las MIPYMES. Hablaba mucho del aporte que está dando el sector empresarial a esta tributaria con unas tasas del 35% y demás, pero en el caso de las MIPYMES, ¿cómo quedó ese escenario? ¿Cómo se van a afectar o cómo van a beneficiarse si hay algún mecanismo que les facilite a ustedes el tema tributario? Mira, Carlos, son varios mecanismos que creo que debemos analizar en una probable reforma estructural que pueda plantearse. Nosotros vamos a seguir necesitando como MIPYME tarifas diferenciales, precisamente porque la misma Constitución así lo señala, la progresividad de acuerdo a las capacidades de las estructuras, y nosotros en la micro y pequeña tenemos estructuras más limitadas. De reconocer que por renta no se pudo y que nos corresponde el mismo 35 que cualquier empresa grande o multinacional, pero también reconocer que hoy el techo de ingresos que tenían contemplado con el simple se movió y es mucho más alto, de 80.000 a 100.000 VT. No sé si la DIAN va a poder dentro de la reglamentación ampliarlo un poco más,
porque tengo entendido si tienen la potestad incluso de llevarlo un poco más arriba de esos 100.000 VTs. ¿Qué pasa allí, Carlos? Las empresas y sus contadores o su asesor financiero tienen que ayudar a hacer un análisis apropiado, si vale la pena acogerse al simple o no, porque el simple, como es un impuesto que se aplica sobre ingresos y que tiene unas deducciones, unos descuentos especiales en pensión y algunos otros elementos o tributos, le sirve mucho a las empresas con mano de obra significativa. Pero es un análisis y de todas maneras hay que reconocer las bondades del simple. Tiene un costo administrativo mejor que estar pagando los impuestos de manera individual. Y por otro lado, las tarifas, la más alta del simple, creo que no excede el 15% contra un 35%, que la gran diferencia es que uno es por utilidad y el otro es por ingreso. Pero por eso hay que hacer el análisis y hay que tomar la mejor decisión. Y tendremos muchas cosas, como por la que nos quedó por fuera también lo del 4 por mil. Exonerar del 4 por mil a cualquier movimiento o gasto salarial, porque precisamente la prioridad del país hoy es recuperar empleo, Carlos, y es un 4 por mil que para el segmento de la micro y pequeña empresa con pequeños capitales, cada movimiento que se da en el sector bancario, ese 4 por mil a nosotros sí es un valor significativo cuando tú sumas los movimientos del año. Pasemos un poco a mirar algunos riesgos frente a lo que está pasando en materia económica, doctora Rosemary. ¿Le preocupa el tema de la inflación? Pues la inflación, Carlos, es algo que yo diría que históricamente ha sido un elemento que está presente cada vez que hay situaciones, depende de las buenas decisiones, y yo creo y estoy convencida, Carlos, que a pesar de todas las críticas, nosotros como país estamos bien como país en el sentido, a pesar de las circunstancias, nosotros tenemos una estructura sólida y que muy probablemente el Banco de la República, que es prácticamente el rector en el manejo de controlar la inflación y mantener el equilibrio, tomará las decisiones convenientes para seguir en este proceso de reactivación. Ok. En el otro escenario, doctora Rosemary, hay otro indicador que genera algo de preocupación y es el tema de la tasa de cambio. El precio del dólar ha venido en aumento, ha corregido, alcanzó a tocar niveles superiores a los 3.900 pesos. Y usted mencionó una cosa muy importante y es que las MIPYMES todavía tienen una deuda que no han podido cumplir, y es cómo acceder al comercio internacional, cómo incorporarse en esas cadenas de valor. De esa manera, pues, obviamente no se benefician mucho de exportaciones que estén llegando y esos recursos que están llegando vía exportación, pero sí se perjudican porque tienen que importar no solo bienes, sino también algunas materias primas. ¿Cómo está viendo un poco esa ecuación del precio del dólar en la operación misma de las pymes? Pues el dólar también para los exportadores es muy conveniente, para los que tienen que importar. Yo diría que ya es una estructura que está acostumbrada, pero que de hoy se ha sobredimensionado el costo, precisamente es más por desabastecimiento. Y yo creo que aquí, Carlos, vale la pena que eso se proyecte como una gran mesa de análisis liderada por el mismo Ministerio de Industria y Comercio, y es el tema de desabastecimiento. Porque no es malo que un país sea importador, lo malo es que importes materias primas y que ese producto no lo saques al mercado internacional, o ese producto no tenga alto valor agregado precisamente para generar los ingresos y la estabilidad o el crecimiento de la empresa. En ese orden de ideas, yo creo que a lo que debemos nosotros concentrarnos, a los dos aspectos: uno, impulsar o seguir impulsando a que las MIPYMES aprovechen más los mercados internacionales y partir de los más cercanos. Nosotros no tenemos que buscar los mercados más sofisticados porque hoy tenemos un alto grado de vulnerabilidad, no hay recursos suficientes para hacer proyecciones de inversión, porque es que también hay que reconocerlo, Carlos, exportar a países sofisticados te exige mucho en aspectos técnicos. Allí entonces entramos a hablar de los obstáculos técnicos al comercio. Y hoy tú encuentras también unos gremios que son los que lideran importaciones, etcétera,
que también tienen grandes preocupaciones por el tema de aduanas. Están pasando cosas absurdas, y lo debo decir, en el Caribe, específicamente acá en la costa, en el Atlántico, tenemos problemas de calado en nuestro puerto. Entonces yo diría que nosotros, antes de estar preocupándonos por $1, es mirar las situaciones estructurales que nos restan la capacidad de competir apropiadamente en los mercados internacionales. Es injusto que nosotros tengamos año tras año, cuando hay una institución que se llama Cor Magdalena, todavía las dificultades de calado, cuando debemos tener un río totalmente competitivo porque tenemos muchos puertos, tenemos la expertise. Entonces yo creo que esos son los temas que el gobierno nacional debe tomar decisiones radicales y que se solucionen definitivamente. El resto lo coloca el empresario, Carlos. El empresario es una persona de capacidad de resiliencia permanente, y las oportunidades las podemos aprovechar al máximo si nos lo permiten. Y lo otro es desabastecimiento. Yo creo que Colombia también ya debe darse la pela y mirar qué materias primas podemos integrarnos más estratégicamente, liderados desde los gobiernos nacionales. Ahora uno diría, pero es que esos son temas más de resorte del sector productivo. Depende, porque es que el gobierno nacional también incide en muchos aspectos que son de resorte empresarial y nos toca cumplirlo. Entonces yo diría, si hay un problema de desabastecimiento por un tema estructural, no es un absurdo que el gobierno nacional entre a mediar en tema de abastecimiento de materias primas. El otro tema, doctora Rosemary, es, se ha hablado y se está mencionando mucho la llegada de un nuevo pico de la pandemia. Algunos calculan que va a ser en octubre, y más allá de que va a llegar o no va a llegar, lo que preocupa es la intensidad de ese nuevo pico. ¿Cómo ve usted eso dentro de los riesgos, de ese mapa de riesgos que podrían tener las empresas? Y no sé si usted estaría de acuerdo o no con que empiece a exigirse la vacunación para poder acceder a algunos servicios como restaurantes, hoteles, algunos espectáculos. ¿Cómo ve un poco ese nuevo pico de pandemia? Sí, Carlos, pues yo lo veo de esta manera. Ya es una realidad, la pandemia nosotros no la vamos a terminar en meses. Yo estoy segura que van a ser años. Vamos a quedar con nuevas costumbres. Entonces, esas nuevas costumbres o hábitos, definitivamente las personas que no están dispuestas a cumplirlo, hay que exigirlo, y la cultura del látigo. La cultura del látigo es definitivamente sistematizar el carnet de la vacuna para limitar que se vulnere y que se falsifiquen, porque ya creo que ustedes mismos estuvieron en las noticias de que hay gente que está falsificando el carnet de vacuna. Eso debe sistematizarse, como la cédula misma también, acelerar la sistematización de la cédula. Y por otro lado, estoy de acuerdo totalmente, nosotros ya no debemos pensar en cerrar actividades, debemos sencillamente ser más exigentes. El uso del tapabocas, yo creo que hay mucha gente que hoy se siente tan segura y ha dejado de usar tapabocas. Muchos hemos dejado de exigir, entonces los que hemos dejado de exigir contribuimos a esa mala cultura. Yo creo que es un tema que hoy tiene mucha prevalencia el aspecto cultural, y que los mismos presupuestos de las alcaldías, que es lo que más preocupa, deben tener permanentemente un recurso importante de aspectos culturales que nos recuerden permanentemente y se vigile y se sancione, y esas sanciones sociales se demuestren públicamente para que nosotros nos convencernos realmente de que tenemos que convivir con condiciones distintas, así nos fastidien, así nos incomoden, pero es nuestra realidad. Es nuestra realidad y tenemos que seguir apoyando a que el sector empresarial siga impulsando para poder sobrevivir a esta situación. El otro riesgo, no sé si usted lo ve como un riesgo o como una oportunidad, es la época electoral. Tradicionalmente la época electoral en el país se refleja en una actividad del sector empresarial donde hay cierta incertidumbre sobre lo que va a venir y sobre lo que puede pasar. Y en estos momentos uno siente que los empresarios están un poco con un temor todavía un poco más exacerbado de lo que sucedía en elecciones anteriores.
¿Qué tanto es el riesgo que pueda tener esta jornada electoral en materia de decisiones, por ejemplo, como de inversiones que usted estaba mencionando, o de la misma actividad productiva? Pues por las tendencias y por las experiencias que uno ha tenido de países cercanos, todo lo que hemos vivido y que seguimos viviendo, porque hemos recibido muchos venezolanos y eso de una u otra manera genera presión en la estructura nuestra, presupuesto nacional, etcétera. Yo creo que el sector empresarial se preocupa porque en ese sentido tendríamos mucho riesgo con determinado candidato que ha mostrado realmente ser el ganador, entre comillas, cuando se hacen las encuestas. Pero ¿qué hay que hacer? Sencillamente movernos. Si nosotros tenemos temores, precisamente independientes de que seamos un sector empresarial, incluso gremial, que en los estatutos de la mayoría de los gremios reza que somos instituciones apolíticas, eso no quiere decir que nosotros como ciudadanos salgamos a cumplir con nuestro deber. Eso no quiere decir que nosotros concienticemos a mucha población. A mí dentro de la población, Carlos, que más me preocupa de la concientización real de los riesgos que se corren en elegir uno u otro, son los jóvenes. Son los jóvenes porque, como se lo he expresado incluso a sobrinos, personas muy cercanas, los jóvenes hoy tienen la costumbre de quedarse sobre una lectura superficial que son las que se dan en las redes sociales y vuelven una situación en una verdad, y nosotros los que tenemos mayor nivel de formación incluso caemos en el mismo juego de estar replicando la misma información, se vuelve una bola de nieve y termina siendo la gran verdad. Yo creo que ahí nos estamos equivocando, tenemos que tomar partido, tenemos que tomar posición realmente, porque todavía estamos a tiempo de minimizar las posibilidades que arriesgarían realmente una estructura empresarial que hasta ahora, a pesar de las situaciones que hemos vivido, se ha podido mantener sólida. Doctora Rosemary, uno de los temas sensibles que viene ahora a final del año va a ser el tema de la discusión del salario mínimo, precisamente por el tema de la inflación, que muchos analistas ya lo ubican por encima del rango meta del Banco de la República, por encima del 4%, incluso algunos ya mencionan 4,5 o 4,6, poco más. Y por el otro lado, el tema de productividad, y es que uno está viendo el crecimiento de la economía y muchas empresas están haciendo mucho más con menos capacidad de empleo, se han tecnificado, en fin. ¿Cómo va a ser esa discusión de salario mínimo? Y se lo pregunto porque al final del día los empresarios, pues si aumenta mucho el salario mínimo, no van a tener capacidad de contratación, pero además los empresarios podrían argumentarle al gobierno que han hecho un esfuerzo muy grande en la tributaria, pero estamos también, como usted lo acaba de mencionar, en época electoral. ¿Cómo va a ser ese cóctel de discusión en el salario mínimo? Pues, Carlos, nosotros pertenecemos a una comisión donde se da un proceso de análisis, de información y de concertación, pero a la larga yo diría que en esta ocasión el gobierno tiene muchas más responsabilidades en el sentido de la mejor decisión. Los mismos sindicatos también yo diría que deben tener hoy una capacidad de análisis equilibrado y salirnos del escenario que cada uno representa e irnos a un escenario más de país, más de equilibrio, más de realidad, más de situación coyuntural y más de donde por las decisiones que tomemos o todos perdemos o todos ganamos o puede haber un equilibrio. Va a ser dura, en términos general yo diría que va a ser una situación bastante dura, donde seguramente nosotros como gremio, uno de los tantos gremios importantes que participan, aportaremos realmente análisis, aportaremos datos para demostrar los riesgos, porque realmente sobre el sector empresarial sigue dándose la presión, y no solamente porque nos los impongan. Muchas veces como sector empresarial hemos tomado decisiones país, por ejemplo, vincularnos a un proceso de vacunación que no era responsabilidad, pero lo queremos porque nos conviene a todos acelerar ese proceso para minimizar los riesgos. Yo creo que hoy es un sector empresarial muy respetado, valorado, a pesar de las circunstancias. Ha sido un sector empresarial que sigue apostándole
y que significa mucho para el proceso de reactivación y el desarrollo social. Entonces va a ser difícil, Carlos, va a ser un proceso difícil, pero termino diciendo que definitivamente tenemos que desprendernos de los egos, de la individualidad y también ir pensando en una reforma laboral estructural en donde no tengamos miedo, sino sencillamente cambios necesarios que muy probablemente van a identificar pérdidas que hoy se están dando en ese relacionamiento trabajador-empleador y que le puede dar mucho más beneficios a las dos partes. Para finalizar, doctora Rosemary, quisiera conocer su opinión acerca de una dinámica que hemos empezado a ver en el sector de las MIPYMES y en general en el sector empresarial. Y es que obviamente, como decimos, el agua del tsunami apenas está bajando y vamos a ver realmente qué fue lo que quedó de lo que nos dejó la pandemia y los paros y los bloqueos. Sin embargo, lo que estamos viendo inicialmente son procesos de consolidación en algunos sectores donde empresas de mayor tamaño y mayor músculo están comprando algunas pymes que seguramente están en dificultades financieras, pero que son viables en el futuro. ¿Usted cree que se avecina un proceso de consolidación grande en el tejido empresarial en Colombia? Yo diría que sí, Carlos, eso se está dando no solamente en grandes comprando más pequeñas, también se está dando entre empresas de mismo tamaño, integraciones. Es totalmente válido. Yo diría que ese es parte de los procesos que uno tiene que ver como resultado de una pandemia como aspectos positivos, no negativos, porque muchas veces de esas fusiones precisamente salen muchas más oportunidades, menos desgastes, riesgo compartido, mayores proyecciones, donde aquel grande te coloca realmente un mercado que antes de manera individual era impensable. Eso no solamente en fusiones que se dan desde el punto de vista económico y jurídico, también hay esquemas asociativos como los famosos clústeres. Colombia es un país donde el esquema asociativo, yo diría que a pesar que se ha impulsado a través de las diferentes comisiones de competitividad, a nosotros nos falta mucho más contundencia en los resultados y en los negocios compartidos. Y no se necesita tener ninguna venta en algunas ocasiones, simplemente voluntades, confianza para poder avanzar. Y eso es uno de los grandes retos que tenemos nosotros como estructura empresarial, Carlos. Ok, doctora Rosemary. Muchísimas gracias por acompañarnos, muy amable por sus opiniones y por participar en este programa. A ustedes, un gusto. A ustedes muchas gracias por acompañarnos, por seguirnos en esta transmisión y los invitamos a que nos sigan también en nuestras plataformas, en nuestras redes sociales y en semana.com. Nos vemos en una próxima oportunidad.